Bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Sollo y en esta ocasión, en este vídeo, vamos a ver un tutorial que es la continuación del tutorial web de creación de una aplicación para la gestión de tareas que puedes encontrar en la página web tanto en su versión en inglés como en español. Siguiendo el tutorial de la página web, te indicábamos los pasos en los que podías crear la aplicación para introducir tareas. Sin embargo, este finalizaba sin la capacidad de poder guardar dichas tareas en una base de datos, de forma que pudiese recuperarlas en un posterior acceso. De igual modo, solo servía para la gestión de tareas para un único usuario. Lo que vamos a ver en esta ocasión es cómo podemos hacer, partiendo de dicho tutorial, ampliarlo para gestionar las tareas para diferentes usuarios. De forma que añadimos un control de texto donde introducimos el nombre, un botón con el que podemos obtener todas las tareas que hemos ido creando para dicho usuario, y el resto de la interfaz de usuario es la misma que ya habíamos desarrollado en el tutorial original. Si por ejemplo introducimos un nombre, pulsamos el botón, vemos que obtenemos todas las tareas asignadas para dicho usuario. Si variamos y cambiamos el nombre, obtenemos las tareas para dicho usuario, y de igual modo podemos hacer las mismas funciones de asignar o completar una tarea, borrarla o bien crear nuevas tareas para el usuario en curso. Si cambiamos a otro usuario, vemos que podemos añadir tareas tal y como esperamos. Ahora bien, ¿cómo hemos hecho esta ampliación? Pues si observamos el código de nuestra aplicación, vemos que efectivamente lo que es el diseño de la página, simplemente hemos añadido un campo de texto, un botón con únicos elementos de interfaz de usuario aparte de la etiqueta. Mientras que para realizar la persistencia de los datos estamos utilizando una base de datos SQLite. ¿Por qué utilizamos SQLite? Estoy convencido que para el desarrollo de tus aplicaciones web que sean más complejas, que necesiten mayor potencia, probablemente vayas a utilizar un motor de base de datos como puedan ser MySQL, PostgreSQL o Microsoft SQL Server, mientras que en este caso estamos utilizando SQLite. Utilizamos SQLite en la elaboración de este tutorial porque, a diferencia de las mencionadas, no requiere de ningún tipo de configuración o puesta a punto inicial, aparte de que tampoco requiere ningún tipo de infraestructura, y de igual modo para el desarrollo de aplicaciones web sencillas que no admiten o no deben de soportar una gran carga de accesos o de usuarios, puede ser una solución también conveniente. Si bien en otros tutoriales hemos explicado diferentes formas o técnicas en las que puedes utilizar y crear tus aplicaciones que trabajen con base de datos SQLite, en esta ocasión vamos a proponerte una nueva técnica. Como puedes ver, lo que hemos hecho ha sido añadir al proyecto web una nueva clase que se llama TaskDB, y en este caso lo que hacemos es que esta clase TaskDB sea una subclase de la clase SQLite Database encontrada originalmente en el lenguaje de programación Sollo. Si ves, cuando seleccionamos la clase que hemos añadido al proyecto, hemos indicado en super simplemente que sea su clase superior SQLite Database. ¿Qué logramos con esto? ¿Qué significa que una subclase tenga una clase super? Pues bien, esto significa que nuestra clase TaskDB heredará todas las propiedades, métodos y también eventos encontrados en la clase SQLite Database, de forma que intrínsecamente podremos utilizar tanto los métodos como las propiedades que están originalmente disponibles en dicha clase, mientras que también tenemos la capacidad de añadir nuevos métodos y nuevas propiedades para especializar el uso de la base de datos en aquella función en la que estemos interesados. En este caso se trataría de guardar y gestionar las tareas y usuarios en la base de datos. Para ello, en la clase TaskDB lo primero que hacemos es crear
o añadir un método constructor. Verás que es significativo que en la primera línea de código, que además se añadirá automáticamente cuando defines la clase TaskDB como una subclase de SQLite Database, lo primero que hace es llamar a el método constructor de super, es decir, está llamando al método constructor de la propia clase SQLite Database. ¿Por qué es esto? Pues muy bien, porque el método constructor es un método un tanto especial que nos permitirá en todos los casos inicializar el estado de las instancias creadas a partir de la clase, de forma que es bastante apropiado que antes de ejecutar cualquier tipo de código que vaya a inicializar el estado de las instancias creadas a partir de nuestra clase TaskDB, lo propio es que primero inicialicemos el estado de la clase de la cual hereda, en este caso SQLite, y esto es lo que hacemos precisamente mediante el uso de la palabra clave super, que se refiere a la clase de la cual estamos heredando, y a continuación llamando a su método constructor. En nuestro caso estamos utilizando el método constructor simplemente para automatizar de algún modo la creación del archivo en disco que servirá para guardar los datos, es decir, lo que es el archivo de base de datos propiamente dicho, así como para establecer la conexión entre el archivo de base de datos y el motor de base de datos propiamente dicho. Como puedes ver, también estamos utilizando el primer bloque, una estructura condicional de compilación, en el cual simplemente estamos comparando si se va a compilar la aplicación en modo de depuración o bien en modo de despliegue. Si es en modo de depuración, apuntaremos la variable f de tipo folderItem para que guarde el archivo que queremos utilizar en la ubicación indicada por la ruta documentos y utilizando como nombre de archivo en este caso extra. Esto lo que nos creará será una carpeta con el nombre extra dentro de la carpeta documentos cuando estamos ejecutando la aplicación desde el IDE de Soyo. Por tanto, también vamos a comprobar si se trata de la primera ejecución o si esa carpeta ya existe. Con lo cual, a continuación, comparamos la variable f para observar que apunta a un objeto válido y también comprobamos si la ruta apuntada por extra ya existe. Si no es así, entonces crearemos el archivo, en este caso la carpeta, con el nombre extra. Y si se produce algún error, pues simplemente lo imprimiremos o daremos salida de dicho error en el área de mensajes de depuración en el IDE de Soyo. Esto es lo que hacemos con system debug log y a continuación imprimiendo el mensaje del error que hemos recibido. A continuación utilizamos la misma variable f para que apunte a la ruta contenida ya la variable f, es decir, dentro de la carpeta de documentos, el nombre de archivo dbfile SQLite. Este será realmente el archivo que vamos a utilizar como archivo de base de datos. También vamos a declarar una variable que utilizaremos como bandera para saber si se trata de la primera ejecución que hacemos de la aplicación. Puesto que si es la primera vez que ejecutamos la aplicación y es la primera vez que se crea el archivo de base de datos, entonces es probable o imprescindible que también creemos la estructura interna del propio archivo de base de datos, es decir, lo que es la creación de las tablas que vamos a utilizar tanto para gestionar los usuarios como para gestionar las tareas relacionadas con cada uno de estos usuarios. Por tanto, si el archivo no existe, indicaremos que se cree dicho archivo de base de datos invocando al método createDatabase de la clase SQLite Database de la cual heredamos y ponemos dicha bandera a su valor true. Y a continuación, una vez que hemos asignado el archivo a la propiedad de database file de SQLite y una vez que hemos creado la estructura de base de datos en caso de que sea necesario, procedemos a establecer la conexión del motor de base de datos con el archivo propiamente dicho. Si se trata de la primera ejecución y la primera vez que se crea dicho archivo, entonces es cuando es necesario crear las tablas en su estructura interna, que es por ello por lo que llamamos al método createTables. Si miramos el método createTables, que verás que está definido con un ámbito protegido, lo que significa que solo puede ser invocado
por instancias de la propia clase o bien por subclases creadas a partir de la clase taskDB, lo primero que hacemos es invocar la sentencia execute SQL pasándole como parámetro de las instancias o instrucciones SQL que haya de ejecutar, apuntadas por la constante taskTable, y lo mismo en el caso de la constante userTable. Estas dos serán las constantes que contendrán el código SQL encargado de definir dichas tablas dentro del archivo SQLite. Si vemos la constante taskTable, examinando dicha definición, vemos que es una sentencia SQL bastante simple, donde simplemente nos limitamos a crear la tabla con el nombre task, asignando cada una de las propiedades que va a utilizar, así como el tipo de datos que contendrá cada una de estas columnas. Y lo mismo en el caso de la constante userTable. Ves que el código SQL es bastante simple para definir la estructura de la tabla. A continuación, si continuamos con el método constructor, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que ponemos la propiedad WriteAheadLogin a true, puesto que esta es la propiedad que nos indicará si permitimos el acceso de múltiples usuarios a la base de datos SQLite. Puesto que se trata de una aplicación web, es bastante probable que querramos definir dicha propiedad a cierto, puesto que esperamos que nuestra aplicación web sea accedida por varios usuarios de forma simultánea y por tanto necesitamos dotar de dicha capacidad de accesos por usuarios múltiples a la propia base de datos SQLite. Y el método constructor no se encarga de hacer nada más. Sobre este, hemos añadido otra serie de métodos que serán los habituales, los necesarios para añadir nuevas tareas, añadir nuevos usuarios, borrar una tarea o modificar el estado de la tarea, o bien recuperar todos los registros de tareas para un usuario dado. Por ejemplo, si examinamos el método addTaskForUser, vemos que recibimos como parámetros la tarea como una string y también el nombre de usuario como una string. Aquí he decidido hacer un poquito de sanitización del dato recibido como nombre de usuario, pasando el nombre de usuario a lowercase, es decir, a minúsculas, y después eliminando los posibles espacios o blancos que hayan tanto al inicio como al final de la cadena, de forma que todos los nombres de usuarios se van a almacenar en la base de datos en minúsculas, y siempre se va a trabajar con el nombre de usuario en minúsculas, puesto que no necesitamos hacer ningún tipo de visualización o volcado hacia la aplicación del que va a ser el nombre del usuario. A continuación, simplemente utilizamos una instrucción de selectSQL para intentar comprobar si existe ya un registro coincidente con el nombre de usuario que recibimos, en cuyo caso, si es así, si existe, asignamos a la variable userID el valor almacenado en la columna ID de nuestra base de datos, de la tabla. En el caso de que no sea así, de que no exista un registro de usuario en la base de datos, invocaremos al método addUser pasándole como parámetro el nombre de usuario. En addUser verás que es un método bastante simple que simplemente a través de un execute SQL se limitará a insertar en la tabla de usuarios dentro de la columna nombre el valor que hemos recibido como username, el parámetro username como string, y ves que aquí lo que hacemos uso es también de lo que es el binding de valores. Hacemos uso del carácter interrogación, que se sustituirá en la ejecución con el valor que le pasemos a la primera posición de los argumentos. Y como consecuencia devolveremos simplemente el ID correspondiente al último registro que se haya añadido. Por lo tanto, una vez que se haya ejecutado cualquiera de estos dos casos, vamos a tener en userID el ID correspondiente al usuario que hayamos recibido como dentro del parámetro username. A continuación, una vez que ya tenemos el ID del usuario, simplemente vamos a tener que invocar nuevamente la instrucción execute SQL, esta vez para insertar dentro de la tabla tareas, en cada una de las columnas userID, task y task status, pues los valores correspondientes al userID y la tarea en cuestión, mientras que el tercero de los argumentos siempre va a ser 0, que se corresponderá con el valor
falso y por tanto la tarea no está completada, que es el valor por omisión. Una vez que hemos realizado la inserción, creamos un nuevo tipo de dato per apuntado por la variable p, pasando en la izquierda el ID de la última columna, del último registro que hemos añadido a la base de datos y como valor derecho el propio ID del usuario. En el caso de borrar tareas para el usuario, utilizamos básicamente la misma mecánica, en este caso más sencillo, puesto que solo recibimos como parámetro el par con los IDs correspondientes al registro y usuario, pero en este caso simplemente tenemos que hacer uso del ID correspondiente al registro que deseamos eliminar. Con lo cual, nuevamente mediante execute SQL hacemos o ejecutamos las instrucciones SQL correspondientes a borrar de la tabla tareas el registro cuyo ID se corresponda con el que hemos recibido como el miembro izquierdo del tipo de dato per convertido previamente a un entero. En el caso de actualizar una tarea, nuevamente volvemos a recibir como parámetros el ID de la tarea como un per y también el status como un booleano que será el que queremos definir para la tarea en cuestión. En este caso, nuevamente ejecutamos el SQL correspondiente, en esta ocasión, a actualizar dentro de las tablas tareas las siguientes columnas. Task status, con el valor correspondiente status, donde el ID del registro se coincida con el que recibimos como miembro izquierdo del parámetro task ID que se corresponde con el ID del registro en cuestión. El último método que vamos a necesitar es el correspondiente a recuperar todos los registros, es decir, tareas para el usuario que hemos recibido como parámetro. En este caso, nuevamente, vaciamos de espacios el nombre de usuario recibido, convirtiéndolo en minúsculas, y obtenemos como row set, es decir, un conjunto de registros, el resultado de ejecutar un select SQL, seleccionar registros, y pasando como parámetro la instrucción o las instrucciones SQL que queremos ejecutar con la base de datos. En este caso seleccionaríamos todas las columnas de la tabla tareas, task, donde la columna user ID se corresponda con una nueva consulta que es seleccionar el ID de la tabla de usuarios cuyo nombre se corresponda con el parámetro que hemos pasado. Si es un row set válido y contiene registros indicado porque no está pasado la última fila, entonces lo que haremos será, nos indicará que se trata de un nuevo usuario, con lo cual vamos a insertar dicho usuario en la tabla mediante un nuevo execute SQL. Y si no fuese este el caso, si fuese un row set válido y no estuviese tras la última fila, entonces simplemente vamos a devolver el row set para poder trabajar con él. Esto es todo lo que hace nuestra subclase de SQLite que se llama TaskDB. Ahora bien, como es una aplicación que va a ser accedida por múltiples usuarios, lo conveniente es que cada nueva sesión de acceso a nuestra aplicación web tenga su propia conexión con la base de datos. Para ello simplemente declaramos dentro del objeto sesión una nueva propiedad que se llamará DB, cuyo tipo de datos es la clase que hemos creado, TaskDB, y también vamos a crear una propiedad adicional que será la correspondiente a guardar en todo momento el usuario que hayamos introducido en el campo de nombre de usuario y así mantener en todo momento un registro de cuál es el usuario que estamos utilizando. Luego simplemente dentro del evento opening vamos a asignar a la propiedad DB una nueva instancia de la clase TaskDB. Luego simplemente en lo que son los diferentes elementos de interfaz de usuario, comenzando por ejemplo con el botón Get, hemos añadido el manejador de evento preset y que se encargará de invocar el método getRecords. Este es un método que hemos añadido a la página también y que, como puedes ver, lo primero que hacemos es eliminar todas las filas existentes o que se estén mostrando actualmente en el listbox, y a continuación vamos a llamar a la instancia almacenada en la propiedad DB del objeto sesión al método
recuperar registros para el usuario pasándole como usuario lo que hayamos introducido en el text field username. Si el row set resultante no es igual a nil y tampoco se encuentra tras el último registro, indicará que es un row set válido y que contiene registros, con lo cual simplemente vamos a iterar por cada uno de dichos registros contenidos en el row set y luego asignamos a la variable status el carácter de validación o de confirmación o una cadena vacía en función de que la columna task status del registro se corresponda con el valor 1 o bien con el valor 0. Luego simplemente, como haríamos con cualquier web listbox, vamos a añadir en cada caso una fila donde la primera columna mostrará el contenido de la variable status y la segunda columna mostrará como string el contenido de la columna task, es decir, lo que es el nombre de la tarea propiamente dicha. Luego, para mantener un seguimiento de los IDs asociados con cada una de las tareas, vamos a añadir como row tag en cada una de estas filas un nuevo pair correspondiente al valor contenido en las columnas ID y también en la columna user ID de el registro que estamos iterando en cada momento. En el botón add simplemente vamos a hacer pues básicamente lo mismo. Si la sesión o el nombre de usuario almacenado en la propiedad current user de la sesión no es igual al texto disponible en el campo username, entonces asignamos el nuevo valor a la propiedad e invocamos getRecords, puesto que esto será indicativo de que estamos intentando añadir un registro no para el set de tareas que estamos mostrando, sino para un nuevo usuario que es el que hemos introducido en el campo. A continuación, una vez que hemos actualizado este aspecto, vamos a obtener como pair el resultado de añadir la nueva tarea para el usuario y a continuación también nos encargaremos de modificar o de actualizar el estado añadiendo una nueva fila de la tarea recién añadida con el valor por omisión y su correspondiente row tag. En el caso del botón de borrar registros, delete, lo que vamos a hacer, pues en este caso, es invocar el método delete for task for user de nuestra subclase taskDB, pasando como parámetro precisamente lo que hemos guardado en el row tag de la fila que está seleccionada en el listbox. Y luego nos limitaremos a actualizar el listado, eliminando también dicha fila para actualizarlo. Por último, nos encargaremos de desactivar el botón propiamente dicho para que no se pueda pulsar hasta que no se seleccione un nuevo elemento. En el caso de TextField, si ha cambiado el texto, también tenemos comprobaciones para activar o desactivar el botón de añadir en el caso de que dicho campo esté vacío o no. Algo que también vamos a hacer en el caso de username con el evento TextChange, donde activaremos o desactivaremos el botón getRecordButton en el caso de que dicho campo tenga contenido o no lo tenga. Y por último, en el TaskLeaks, dentro del evento preset, vamos a hacer lo mismo para actualizar el estado de la columna donde nos indica si la tarea está completa o no está completa, y a continuación invocamos el método updateTask dentro de nuestra conexión indicada por la propiedad div, pasando como parámetro el pair almacenado en la propiedad routeTag del listbox correspondiente a la fila que está seleccionada, así como el estado en cuestión. Y todo ello es lo que hace que nuestra aplicación web pues ya nos pueda presentar todas las tareas asociadas con un usuario, también cambiar entre usuarios mostrando en cada caso las tareas, o incluso si tenemos un conjunto de tareas seleccionadas para un usuario, introducimos aquí otro usuario sin pulsar el botón get y añadimos una nueva tarea, veremos que primero se actualiza
y a continuación se añade la nueva tarea en el listado. Y esto es todo. Como de costumbre, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones sobre la publicación de nuevos contenidos, así que como visites el blog de Soyo, también nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y por supuesto no dudes de visitar el foro de Soyo, donde puedes compartir conocimientos o bien plantear tus dudas a otros usuarios del entorno de desarrollo Soyo.